Entonces son disyuntivas, son problemáticas que es importante tenerlas en cuenta, pero es un mecanismo que es importante. Igualmente importante la sangre y sus derivados. Es decir, si a mí me ponen sangre de un paciente que está infectado, obviamente yo me voy a infectar. Si yo utilizo drogas intravenosas y las comparto con alguien, recuerde que cuando una persona se inyecta morfina o heroína, lo que hacen es que primero se sacan sangre, después se inyectan el medicamento y le pasan la aguja a otra persona con la sangre de la primera persona, hace el mismo procedimiento, inyecta el líquido, inyecta lo que hay el contenido, que va a estar revuelta con la sangre del anterior paciente y se va a inyectar. Entonces, esto es importante. O uno como médico, cuando yo estoy atendiendo a un paciente, estoy haciendo una sutura, ¿cómo es que se llama? Me punzo con un paciente, me puedo infectar. Entonces, son los tres mecanismos más importantes que hay que tener claro cómo se transmite el VIH. No se transmite por el beso, no se transmite por los abrazos, no se transmite por comer del mismo plato, no se transmite por la picada de un zancudo, no se transmite, incluso ya se ha logrado determinar que si un paciente está tomando tratamiento antirretroviral, se lo toma bien y tiene cargas virales indetectables, yo podría tener relación sexual con esa persona y no me va a infectar porque el paciente ya no tiene cargas virales positivas, sino que están indetectables. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Se quedaron dormidos? Sí. Ok. Está muy interesante, la verdad. La infección aguda por VIH es lo que va a ocurrir al principio. Recuerden que yo lo había dicho más o menos en las primeras 4 semanas. En algunos pacientes pueden haber náuseas, anorexia, cefalea, dolores musculares, dolores de los huesos, pueden haber pérdida de peso, exantema es una mancha roja, la persona se pone toda roja, ganglios que se aumentan, los famosos agallones, sobre todo a nivel del cuello, úlceras orales. Eso es lo que se llama síndrome agudo por VIH. Y es igualito a una pinche gripe, al famoso SARS que estamos teniendo ahora. O sea, podría ser que por estar buscando el SARS encontremos que un paciente lo que tiene es una infección aguda por VIH. Esto es importante, antes no era importante, pero ahora sí es importante porque ahora se ha visto que es un paciente, entre más rápido nosotros le demos el tratamiento, menos compromiso de su sistema inmunológico va a tener. Entonces ahora prácticamente el paciente me llega con el VIH y en la misma consulta el paciente sale con su tratamiento. No tengo que esperar que se haga un montón de exámenes de laboratorio porque estoy perdiendo tiempo, porque tengo que hacer que ese paciente ahí se detenga el proceso infeccioso, que el paciente no siga deteriorando el sistema inmunológico, porque podemos recuperar el sistema inmunológico desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo a veces no lo podemos recuperar. Una vez que el paciente ya está estabilizado con enfermedad inmunológica, ya empieza a tener algunos problemas de infecciones. Es decir, aquí el paciente todavía tiene un conteo de CD4 que está por encima de 200, el paciente tiene una carga viral que no está tan alta, pero ya empieza a tener algunos ganglios que de pronto, mire, tengo este ganglio aquí, de pronto la lengua se le puso todo blanca. Una persona que tenga candidiasis, así como se denomina esto, una persona que tenga la lengua totalmente blanca, eso se llama cándida oral, ese paciente tiene SIDA hasta que no se demuestre lo contrario. Ojo, un paciente con cáncer también puede tenerlo. Incluso un paciente que tenga mucho estrés puede tener candidiasis. Estos pacientes empiezan a tener a nivel de vagina candidiasis, el famoso flujo vaginal persistente en mujeres, el famoso herpes zóster, que son unas lesiones vesiculares que dan en abdomen, puede tener fiebre que puede durar más de un mes. El paciente puede empezar a tener algunos problemas, pero digamos que en términos generales la mayoría de los pacientes no va a tener ninguna manifestación aquí. Cuando el paciente tiene SIDA ya la vaina se jodió. Aquí ya la vaina se jodió porque este ya es un paciente que no tiene defensas, que está vulnerable. Un paciente, por ejemplo, con tuberculosis, cuando el bacilo, por ejemplo, yo tengo que haber tenido tuberculosis. Soy infectólogo, he visto más de 500 pacientes con tuberculosis, he estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis, o sea, tengo que tener tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Mi sistema inmunológico controla la tuberculosis.
para controlar la tuberculosis, debo tener algunos focos de fibrosis a nivel pulmonar, puede ser que haya algunos a nivel de riñón, otros a nivel del sistema nervioso central, pero mi sistema de defensa, mi sistema CD4, tiene células de memoria que la primera vez que estuvo en contacto con este bacilo de tuberculosis, logró guardar algunas células de memoria, y estas células de memoria tienen en los pulmones, en el riñón, en el cerebro, están ahí diciéndole a los bacilos de tuberculosis que están dormidos, que están escondidos, diciéndole, mire, quédese ahí quietecito, usted no se va a manifestar porque aquí estoy yo, ya yo sé cómo contrarrestarlo. Entonces, yo no tengo manifestaciones clínicas de esta tuberculosis porque mi sistema de defensa me ha controlado esa infección. Y así debo tener o debo haber tenido muchísimos procesos infecciosos. Si yo a ustedes les hago toxoplasmosis, les hago citomegalovirus, les hago un montón de exámenes serológicos, la mayoría de ustedes me van a salir positivos. ¿Qué significa eso? Que tuvieron la infección, pero que su sistema inmunológico lo controlaron, y mientras su sistema inmunológico esté bien, no va a tener ningún problema. Pero cuando el doctor Mesino tenga 70, 80 años, que no me falta tanto para llegar ahí, o si me infecto del virus del VIH y empiezo a perder células CD4, todas estas manifestaciones van a empezar a aparecer. Voy a empezar a tener tuberculosis, voy a empezar a tener toxoplasmosis, y si se presentan todas, las voy a tener todas. Y si es un paciente VIH en fase avanzada, si de pronto el vecino tenía gripe, se le pega la gripe. Si de pronto el paciente se expone a las palomas tienen, algunas cuando están infectadas en las heces se excretan una cosa que se llama criptococo, van a tener criptococosis porque no lo pueden controlar. Mientras que ustedes que son normales, que van a la plaza, que están expuestos a estos criptococos, su sistema inmunológico hace fiesta con ellos y los controla. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre en un paciente con VIH. Aquí ustedes tienen la lista interminable de las situaciones cuando a nosotros se nos presenta un paciente y decimos, tiene una neumonía por neumocistis jirovecii. Entonces, cuando el paciente tiene por lo menos una o dos de estas, es cuando ya nosotros dijimos, aquí la vaina está jodida, usted lo que tiene es SIDA, o sea, está en la etapa final de la enfermedad, y esto es importante saberlo y conocerlo. Un concepto importante es el de la profilaxis en el paciente VIH. O sea, nosotros a un paciente, ¿se acuerdan ustedes al principio cuando dijimos que los pacientes, cuando veníamos, le hacíamos un CD4 para identificarlo? Paciente en categoría por debajo de 200, que no tenga manifestaciones clínicas o que las tenga, nosotros le damos tratamiento con medicamentos para prevenir, o sea, antes de que el paciente se me infecte o tenga la manifestación clínica, yo le empiezo a dar tratamiento. Le doy trimetoprim sulfa, que es un antibiótico para que no le dé esto que se llama toxoplasmosis, o le doy trimetoprim sulfa, que también sirve para eso, o le doy una pastilla que se llama isoniazida para los pacientes con tuberculosis. Igual, la profilaxis sirve para ¿qué? El condón femenino, para las mujeres tienen que ser listas. Ustedes tienen derecho a tener la relación sexual con quien le dé la gana, la forma que le dé la gana, a la hora que le dé la gana y las veces que le dé la gana. Pero tienen que cuidarse. Si ustedes utilizan su preservativo, si las mujeres acostumbran a usar su preservativo femenino, tenerlo guardado bien, cuando va a tener una relación sexual, usted se lo pone. Si el hombre no quiere ponérselo, que no se lo ponga, pero usted se lo pone. Usted tiene todo su derecho de ponérselo. Igual los hombres, si ustedes utilizan preservativo, está totalmente demostrado que el preservativo es 100% seguro. Que la porosidad, eso es pura mierda, eso es mentira. O sea, el preservativo siempre sirve. Si usted no es una persona con una pareja sexual fija, si usted no es una persona que tiene varias parejas sexuales o que de pronto dice, bueno, la verdad que me dio la gana de irme con este, está tan rico que me lo voy a llevar, usted tiene todo el derecho, pero tiene que cuidarse. Si se cuidan, no van a tener ese problema. Lo mismo las mujeres embarazadas, ya se los había dicho, por ley, toda mujer embarazada en Costa Rica, en la primera trimestre, cuando el paciente me llega, se le hace una prueba de VIH, si sale positiva, se le da tratamiento durante todo el embarazo, durante el parto, y se le quita la leche materna a este paciente.
Desde el punto de vista de afectación personal pulmonar, pueden ocurrir múltiples infecciones, tales como las que ustedes ven ahí. Al caso no viene a ahondar en ellas, sí quería mostrarles a ustedes estos dibujos que me parecieron muy lindos, muy ilustrativos, y básicamente lo que vemos aquí es que puede afectarse el hígado, puede afectarse los ojos, puede afectar el tracto gastrointestinal, el hígado. Neurológicamente el paciente puede tener trastornos de comportamiento y un montón de infecciones que ustedes no tienen ni idea que el paciente puede presentar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Recuerden lo que habíamos dicho cuando un paciente tiene algún tipo de infección, y esto ocurre con cualquier tipo de infección infecciosa, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo con el famoso SARS. Cualquier antígeno viral, antígeno es la sustancia que es capaz de producir una respuesta inmunológica en el cuerpo. Cuando yo me infecto, por ejemplo, por el virus del SARS, mi sistema inmunológico va a producir anticuerpos contra el virus del SARS, ¿verdad? Entonces, esos anticuerpos se tardan un tiempo, más o menos entre 2 y 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el virus del VIH? Con el virus del VIH, nosotros identificamos los anticuerpos, es decir, si usted estuvo en contacto con el virus del VIH, lo que va a ocurrir es eso, que le podamos identificar. Pero recuerde que la carga viral está aumentada desde el principio, los anticuerpos se van a producir prácticamente un mes y medio después. O sea, podría ser, que esto es lo que se llama periodo de ventana, que una persona le haga la prueba del VIH, esté negativa, pero tenga la carga viral en ese momento elevada porque está en periodo de ventana y pueda transmitir la infección. Y eso es como se infectaron muchas personas en las transfusiones sanguíneas, que salían las pruebas negativas y lo utilizaban y los pacientes aún se infectaban, y era porque estaban en periodos de ventana. Entonces se ha, digamos que, desaconsejado mucho la utilización de transfusiones sanguíneas, y ahora lo que se hace es utilizar las autotransfusiones. Usted va a operar a su mamá y le van a poner sangre, entonces usted dice, no, mire, doctor, yo quiero ir al banco de sangre y que los familiares míos vamos a donar sangre para que a mi mamá, si necesita durante la cirugía, le ponga la sangre de nosotros y no la de cualquier persona. Eso se llama autotransfusiones, porque puede ser incluso la de su misma mamá, que ella guarda su misma sangre y ella misma se la pone. Estándares de cuidado, o sea, ¿qué hacemos nosotros cuando un paciente me llega? Cuando un paciente me llega, básicamente una buena historia clínica, le hacemos examen físico, le hacemos todos los exámenes para diagnosticar si el paciente tiene alguna de las enfermedades infecciosas que pueda llegar a ser, digamos, para clasificar en estadio C. Hacemos todo aquello de saber cuánto estaba su CD4, cuánto estaba la carga viral, tratamos de identificar en qué parte de esta se encuentra el paciente y empezamos a darle recomendaciones. Cuando un paciente llega, entra en shock, es difícil, es complicado. Hoy me pasó una situación muy delicada. Un colega que su pareja sexual salió con el virus del VIH, me llama todo angustiado, corrimos, hicimos el diagnóstico, la pareja salió positiva, él no salió positivo, pero podría estar en periodo de ventana. Entonces son cosas que nosotros sufrimos con el paciente, sobre todo cuando llega, cuando hacemos el diagnóstico en una familia en el cual tienen un hijo de 2 años y empieza a infectarse y se diagnostica el VIH en el niño, se le hace la prueba a la mamá sale positiva y la mamá voltea al papá y el papá es el que le trajo la infección. Entonces, todo esto son situaciones importantes que hacen muy compleja esta enfermedad, que hacen muy compleja el asumir el diagnóstico. No es tan fácil, realmente hay que trabajar mucho con la parte emotiva del paciente y lograr la estabilidad es lo primero que nosotros tenemos que hacer con el paciente. Es importante la monitorización, ver que los pacientes estén bien controlados, hacer exámenes de laboratorio, y una cosa importante es conocer los CD4 y la carga viral. Si un paciente me llega con una carga viral inicial, digamos, de 35.000 copias y un CD4 en 350, bueno, ya yo clasifico el paciente, no tiene ninguna clínica, lo clasifico en un estadio 1A, porque no tiene clínica y el CD4 está